Estamos de vuelta en Infórmate conversando con José Dantes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Ana dejó un tema planteado antes de la pausa. Sí. Mira. Esa unión, ¿existe la posibilidad de la unión? ¿Tú crees que si no se unen, no sacan al PRM del poder o podrían sacarlo individual? En la historia nuestra, en la historia política, ningún partido ha ganado solo las elecciones. O sea, podemos analizar los últimos 6, 7 procesos electorales y tú te vas a dar cuenta que siempre en algún momento se ha producido la conjunción de fuerzas políticas para un proceso electoral. Ahora, ¿es el 2025 el momento de hablar de ese tipo de temas? Yo creo que no. Yo creo que en el caso de nuestro partido, nuestro enfoque tiene que ser continuar haciendo todo el trabajo de la implementación de una nueva línea organizativa y electoral que estamos llevando a cabo, reorganizar lo que es las estructuras de nuestro partido en los 159 municipios, en los 235 distritos municipales, y ya el tiempo en su momento, una vez nuestro partido estando reorganizado, fortalecido y conectado con la sociedad. Fíjense que en todo lo que he dicho siempre reitero lo mismo, conectado con la sociedad, un partido organizado, fuerte y reconectado, entonces tiene todas las condiciones para sentarse en una mesa de diálogo y decidir con quién ir a las elecciones, ser un protagonista principal en un proceso que pudiera ser junto con otros partidos o no puede ser solo también. O sea, pero la condición sine qua non para usted poder llegar a esa mesa y sentarse con condiciones para llegar a un acuerdo con otras fuerzas políticas, tiene que ser usted, desde su punto de vista de la realidad que pueda presentar, como un partido fuerte, organizado y que tenga una suficiente base social que le permita decir, bueno, estas son mis condiciones. Entonces, yo creo que eso es posible, que en un futuro se pudiera explorar la posibilidad. Las alianzas son unos fenómenos coyunturales de cada proceso electoral. Como ustedes saben, hay primero unas elecciones para el ámbito municipal en el mes de febrero del 28 y luego las elecciones de los niveles de la presidencia y de lo congresual. O sea, que yo creo que habrá tiempo, vuelvo y digo, es extemporáneo, no veo que ese sea el tema que nosotros debamos estar ahora mismo investigando, tratando de armar, etcétera, porque no hacemos nada si no contamos con un partido lo suficientemente fuerte, reorganizado y reconectado con la sociedad. Que no lo tienen ahora mismo, que no lo tienen. Mira, lo que ocurre es que uno siempre aspira a tener mejor y a tener más. No significa que no lo tengamos. Quizás es que no lo tenemos en la medida y en la proporción que queremos tenerlo. Que es algo diferente. Sí, claro, es un excelente líder. Lo ha demostrado, no solamente como presidente de nuestra nación, ni como presidente ahora de este partido. O sea, el éxito del Partido de la Liberación Dominicana desde el 94 para acá, desde el 96 para acá, tiene a un protagonista y es él, Danilo Medina. No es como dicen que tiene el partido secuestrado. Pero como secuestrados si siguen entrando jóvenes en todo momento. Algo secuestrado es algo donde solamente te pertenece a ti o a ti y a tu dinastía, a tu descendencia. No es el caso de él. ¿Qué piensas de la entrada al ruedo nuevamente del Partido de la Liberación Dominicana de Gonzalo Castillo? Bueno, ¿entiendes que realmente fortalecería esa oferta que hace el Partido de la Liberación Dominicana política? Lo que ocurre es que yo no lo veo como una entrada al ruedo. El que él haya dado dos declaraciones, de que sí va, no va. No, y hay gente que afirma que en los próximos días ya él va a dar a conocer su precandidatura presidencial. Bueno, por ahí hay mucha gente que está ahora diciendo que Trump le va a meter a, por ejemplo, Venezuela 4 o 5 buques de guerra para que salga Nicolás Maduro. O sea, no nos podemos llevar de lo que se dice. Nosotros nos tenemos que llevar de los hechos, porque al final los hechos hablan más fuerte que las palabras. Entonces, el compañero Castillo ha dicho en 2 ocasiones, porque le han preguntado, ¿no?, que él no descartaría su posible participación porque eso debería tomar lugar en 2 años y que en 2 años pueden pasar muchas cosas. ¿Significa eso que él ha entrado al ruedo? No.
En el ruedo se encuentran los compañeros que están haciendo visitas, están haciendo encuentros, que han dicho de manera pública, yo aspiro a la presidencia de la República, que no es el caso de él. Entonces, realmente referirme a una hipótesis que no está sustentada en hechos verificables es un poquito incómodo para Pero mí. ¿cómo tú lo ves? ¿Sería un buen candidato? Yo creo que Gonzalo Castillo tiene condiciones para ser candidato, ya él lo fue. Ya él lo fue hace 5 años y él demostró que tiene, vamos a decir, los elementos suficientes para hacer un buen papel y para, junto con un equipo técnico, hacer también una buena gestión. Entonces, a mí me parece que, claro, él tiene las condiciones, si se decide finalmente a dar ese paso que no lo hemos visto. Hasta que él no diga, yo aspiro a la presidencia de la República, aspiro a la candidatura presidencial por mi partido, pues no lo podemos dar como que él ha entrado al ruedo. Francisco Javier. Él sí ha dicho que aspira a la candidatura presidencial. No, ese ¿Sería un buen candidato? Dígame. ¿Sería un buen candidato? Tiene las condiciones para ser un buen candidato. Charlie Mariotti. Tiene las condiciones, todos los compañeros que han dicho. Juan Ariel, te veremos también. Juan Ariel también está en veremos, por ejemplo. Tampoco podemos hablar de que él está en el ruedo porque no lo ha dicho de manera pública. Pero yo creo que todos tienen las condiciones para ser buenos candidatos. Ahora, el mejor candidato va a ser aquel que, además de sus condiciones políticas, académicas, intelectuales, carisma, además, tenga la capacidad de conectarme con el pueblo. Si no me conecta con el pueblo, entonces lamentablemente ahí vamos a tener que trabajar un poquito más, porque al final del día, vuelvo y digo, los que deciden las elecciones no son los pledeístas, es el pueblo dominicano. Las aspiraciones de José Dantes. Mis aspiraciones es que mi partido pueda volver al poder en el 2028 para reencauzar este país por los senderos de progreso, de bienestar y de justicia social. Esas son mis aspiraciones. En este momento, ¿No te interesa ningún cargo electivo? No, realmente no tengo ningún tipo de interés por ahora, en ese sentido. Pero quiero trabajar con mi partido. Puede ser. Quiero trabajar. Es que yo creo que una candidatura realmente debe estar supeditada a la existencia de una organización política fuerte. Si eso no existe, independientemente de que el candidato muchas veces te puede marcar más que el partido, lo que te sustenta un proyecto político es una organización política. Entonces yo quiero trabajar, contribuir a fortalecer a mi partido para que a lo largo y ancho del país nosotros podamos llevar buenos candidatos sustentados en una buena plataforma para ganar y para que este país pueda tratar de reencauzarse luego de estos 5 años de retroceso. Tú estabas optando por la Secretaría General en el pasado proceso interno, ¿verdad que sí? Así es, sí. Yo fui candidato a la Secretaría General. Hablando de candidatos, ¿qué te parecen a ti los candidatos del partido de gobierno, PRM? ¿Pero cuáles? Porque es que son como 14. O sea, ahí hay todo un universo. Sí, pero el PLD tiene muchos también. Sí, pero no llegan a 6, 7. Pero ¿tú crees que hay futuro con esos candidatos en el PRM? Yo creo que a quien primero hay que preguntarle eso es a los dirigentes del PRM, porque es muy fácil usted ser candidato cuando usted tiene un presupuesto, una nómina pública ahí a su disposición. Habría que ver si esos dirigentes siguen siendo líderes luego de que no manejen una nómina pública. Dante, te la pongo de esta forma. ¿Cuál tú crees que tiene más perfil para ser presidente en el 2028 de los candidatos del PRM? Yo no me siento capaz para poder identificar eso, porque yo no soy miembro del PRM, no conozco la trayectoria de ninguno de ellos, más que la trayectoria pública de unos cuantos. Y digo de unos cuantos porque hay unos cuantos que antes de ser gobierno ya eran dirigentes políticos. Hay otros que tú no sabías la existencia de ellos hasta que no nos nombraron en un puesto público. Entonces, yo realmente, como no soy miembro de ese partido, ni tengo interés en ese partido, no le he dado seguimiento al accionar ni a la trayectoria de ellos, entonces realmente no estoy en capacidad. Como un joven político objetivo, gracias por lo de los jóvenes son muy objetivos. ¿Cómo tú ves, cómo tú evalúas estos 5 años de gobierno del PRM? Bueno, yo creo que si le preguntamos a las madres que a una semana antes del año escolar no encuentran cupos para sus hijos, a las madres que tienen que ir al supermercado y que no les rinden los chelitos para poder hacer la compra,
al padre de familia que tiene que pagar una factura de luz cada vez más cara, con apagones cada vez más frecuentes, al que se tiene que montar en el metro de Santo Domingo y que cada día funciona menos, está más destartalado, al que tiene que hacer cualquier tipo de gestión pública en una institución, cómo están los servicios. Yo creo que si tú le preguntas a cada uno de ellos, dirán lo que yo pienso que está pasando en estos últimos 5 años, que ha sido lamentablemente un retroceso en la calidad de vida del pueblo dominicano y del ciudadano de a pies. Porque, y no solamente del de la clase baja, la clase media está sufriendo también. Las altas tasas de interés se están comiendo y la inflación, claro está, se está comiendo el ingreso del dominicano de la clase media. Entonces, lo cierto es que con el PLD del 2020 para atrás se vivía mejor en este país. Nada de esos factores que tú has señalado, que ahora mismo en los 5 años dice que se está viviendo, que han retrocedido, se presentaban en los gobiernos del PLD. Bueno, yo creo que nosotros podemos hacer un análisis y le podemos preguntar a los que nos están viendo. En el PLD, hace 5 años, ¿existían los apagones como están ahora? En el PLD, hace 5 años, el metro estaba totalmente en las condiciones tan ineficientes en las que se encuentran. Hace 5 años, el campo dominicano estuvo abandonado. Hace 5 años, el precio de la canasta básica familiar costaba más o costaba menos. Entonces, yo creo que cuando tú haces una comparación de cada una de las cosas que le importan a usted, a mí y a todo el que vive en este país, cuando tú haces un análisis de cómo estuvieron antes y cómo están hoy, realmente el saldo va a ser negativo hoy. Yo como ignorante, Dantes. No, ignorante para nada. Tema. Sí, yo, son preguntas que yo me hago. Muchos funcionarios que están actualmente en el gobierno ahora, funcionarios importantes, fueron funcionarios del PLD. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Qué pasa ahí? Por ejemplo, un Banco Central, ahora Hacienda, los Salcedo, y muchísimos aliados son lo mismo. Entonces, ¿qué pasa ahí en esa ¿Es la administración per se? Yo creo que en el caso de ciertos funcionarios ha sido un reconocimiento a la calidad técnica de quienes fueron funcionarios en nuestros gobiernos también. Entonces, yo creo que el que, por ejemplo, el nuevo ministro de Hacienda haya sido nuestro director de impuestos internos es un reconocimiento de que la política fiscal y tributaria que llevaba nuestro gobierno era realmente adecuada. El que Héctor Valdés Albizu se haya mantenido luego de que el presidente de la República y ese partido lo satanizaba a él y a las cifras que él daba durante nuestro gobierno, también es un reconocimiento de que nosotros decíamos la verdad, de que nosotros estamos en lo correcto. Entonces, y es una muestra también de que el PRM lamentablemente no cuenta con técnicos lo suficientemente capaces para dirigir estas áreas y estas instituciones. Sobre ya otros funcionarios que tú me mencionas, yo creo que son simplemente pagos políticos a favor de apoyos que en su momento dieron ellos en la campaña electoral. ¿Por qué? No se trata de técnicos que tengan una trayectoria en un sector X, en la economía o en la agricultura o en las finanzas, por ejemplo. Entonces, a mí me parece que es, vamos a decir, la conjunción de esos dos elementos. Pagos políticos por apoyo en campaña y reconocimiento de que, wow, espérate, yo no tengo técnicos buenos. Realmente los técnicos buenos estaban con el PLD. Déjame yo buscarlos. Y es lo que han hecho. Pero, Dantes, bueno, sí. Concluye con ese tema. ¿Cómo que él se llama? El que está ahora en Hacienda. El que era director de impuestos internos, Magín Díaz. ¿Era del PLD o no? Mira, porque tengo como esa duda. Hasta donde yo tengo conocimiento, él no era miembro militante de nuestro partido, él no es miembro militante de ningún partido. Él es un técnico que trabajaba en el Ministerio de Hacienda desde hace muchos años, pero el que le dio la oportunidad para dirigir, y vaya qué institución, ¿no? Para dirigir la Dirección General de Impuestos Internos fue el presidente Medina, reconociendo el talento independientemente de que era alguien que había entrado al Estado bajo un gobierno del PRD. ¿Por qué?
porque el PLD hizo eso. El PLD fue capaz de reconocer el talento, la meritocracia y la capacidad que tuviesen los técnicos, los funcionarios y los empleados del Estado Dominicano, los reconoció, los promovió, ¿no? Y contó con ellos para gobernar. Este partido no, este partido, hasta los técnicos más experimentados y calificados, por el simple hecho de que habían entrado bajo un gobierno de otro partido, de nuestro partido, lo que hizo fue sacarlos. Por esa razón también vemos tanta ineficiencia, tanta ineptitud, tanta incapacidad en las instituciones públicas. Dantes, de manera general, el sistema de partido político de la República Dominicana, ¿qué tan sólido entiendes que se mantiene frente a los cambios que hemos visto, sobre todo en los países de América Latina? ¿Y cuáles serían las principales amenazas de este sistema de partidos? Yo creo que nuestro sistema de partido, tal y como tú lo planteas, es sólido. Es un partido que todavía tiene raíces en el pueblo dominicano, porque somos actores que representamos el pensar y el sentir de toda una colectividad. Por eso es importante y por eso yo hacía ahorita referencia a que para conectarnos con el pueblo dominicano se hace necesario hacer nuestras las causas sociales del pueblo dominicano. Bueno, ¿qué es lo que le preocupa? ¿Qué es lo que quieren? ¿Cuál es el sueño? ¿Cuáles son sus anhelos? ¿Cuáles son sus temores? ¿Cuáles son las problemáticas para yo poderlas enfrentar? Porque en la medida en que usted como partido político es el interlocutor por excelencia de la sociedad, en esa misma medida la sociedad lo valida a usted. Entonces, la abstención, por ejemplo, que se ha estado dando, la abstención electoral en cuanto al voto, en las últimas elecciones viene dada por eso, porque se ha producido una desconexión de los partidos políticos con la sociedad. ¿Por qué? Porque en la medida en que se extiende el ejercicio de gobierno de un partido político, en esa misma medida tiende a descuidarse un poco el vínculo partido-sociedad. Y ese vínculo usted siempre tiene que tratar de cuidarlo, de mimarlo, de mejorarlo, así como cuando usted tiene una novia, que aunque ya usted la tenga, usted tiene que continuar dándole cariño, queriéndola, etcétera, cada vez más. Entonces, de esa misma manera hay que proteger esa relación, porque si no, se crea la desafección, la ruptura social con el partido político. ¿Y qué trae eso como consecuencia? Eso trae como consecuencia lo que hemos visto en países de Latinoamérica, donde a raíz de esa situación, la gente dice, no quiero partido político, salen candidatos outsiders la figura del sistema que ya está planteada en República Dominicana. ¿Qué traen consigo? En Perú, en los últimos 5 años, van más de 9 presidentes, 3 golpes de Estado. Ecuador, prácticamente igual. Venezuela, así fue que comenzó con la destrucción de los partidos políticos. Por eso, cuando yo oigo gente de ONGs financiadas desde el exterior o aquí en el país criticando los partidos políticos de una manera inmisericordia, no saben el flaco servicio que le están haciendo a la democracia dominicana, porque ese es el trayecto que se sigue a la destrucción del sistema, que luego trae como consecuencia las dictaduras y las pérdidas de las libertades públicas, como ha pasado en otros países. ¿La figura independiente tiene posibilidad? ¿Está planteada? Mira, yo creo que no. Yo creo que, vuelvo y digo, por la solidez del sistema de partidos, aquí todavía los candidatos independientes tienen un largo trecho por recorrer. No nos oponemos, por lo menos en nuestro partido, no nos oponemos a que hayan las candidaturas independientes. Ahora, si van a existir, tiene que haber un mínimo de regulación, porque tú tampoco puedes tener un marco en el que 3 meses antes de las elecciones pueden salir 100 candidatos a una posición electiva, porque eso va a dar al traste con el montaje del proceso electoral. Entonces, yo realmente apuesto al fortalecimiento del sistema de los partidos, porque al final de cuentas no hay interlocutor social más válido que un partido político, porque es el que vive en el día a día con el pueblo, con el ciudadano de a pie, en el barrio, en el callejón, en el distrito municipal, en el municipio, en la provincia y en la macrorregión. Entonces, creo que realmente nuestro sistema está sólido, pero no nos podemos descuidar. Hay que darle más calor a esa relación, a ese vínculo, partidos, sociedad dominicana, para que la sociedad pueda validar y decir no. Mi problema
mis sueños, mis anhelos, yo lo canalizo a través de los cauces institucionales políticos que hay, que son los partidos políticos. No quiero dejar ir a Dante sin preguntarle desde su experiencia la situación migratoria de República Dominicana y Haití. ¿Cómo tú la ves? Yo creo que este gobierno ha fracasado en ese sentido. Hay una ley de migración que no la han querido implementar. Hay un manejo, gestión de la frontera, una gestión fronteriza que ha sido poca eficiente, que se ha hecho mucha alaraca, pero poca sustancia, como prácticamente todo de este gobierno, mucha espuma, poco chocolate. Yo creo que realmente se hace necesario aplicar la ley de migración. Yo creo que se hace necesario poner más controles en esa frontera. Y no basta solamente con la construcción de un muro que está ralentizado en los últimos 3 años. Porque esto solamente es un tema que causa preocupación en ciertos momentos y cuando se anda buscando algún tipo de popularidad, algún tipo de respaldo de sectores muy conservadores de nuestro país. Creo que el presidente pudo haber hecho más, se ha quedado corto como en la mayoría de las otras cosas y trazan una política de 15 puntos que luego dicen que no se piensa cambiar y a la semana siguiente está pidiendo un diálogo con los expresidentes para hablar sobre el tema haitiano. Bueno, pero si tú ya definiste una política de 15 puntos que tú mismo dices que no la vas a cambiar. Entonces, yo creo que el ejercicio de ellos haberse reunido para afinar cosas es siempre positivo. De ahí se produjo una carta dirigida al secretario general de la ONU, donde le pedía que la ONU intervenga de una manera seria y responsable a través del Consejo de Seguridad. A mí me parece eso muy positivo, pero hay un día a día, ya hay que pasar de ese tipo de iniciativas que son buenas, pero que no necesariamente van a dar muchos resultados, a una política pública, a una política migratoria lo suficientemente robusta en el día a día que garantice un control efectivo de la frontera dominico-haitiana y que también garantice las reglas claras para la permanencia, no solo de los haitianos, sino de todo extranjero que se encuentre en una condición irregular aquí y sentarse con el sector privado, ver cuáles son sus necesidades de contratación de mano de obra y todo esto regularlo sin que eso signifique hacer nuestras estas migraciones, ¿no? Y reconocerlas como parte de, vamos a decir, minorías dentro de nuestro territorio. Dantes, muchísimas gracias por acompañarnos. Este domingo en Infórmate, las puertas siempre quedan abiertas para ti. Esta es tu casa, ¿eh? Muchísimas gracias. Espero que se repita. Así es. Vamos a una pausa, regreso, hay más contenido en Infórmate.